Ya, bueno, buenos días. Presentarme primero. Mi nombre es Madeleine Soto, yo soy trabajadora social y actualmente directora del FAE Promeraki. Y me acompaña acá. Bueno, yo soy Rolando Carceri, soy psicólogo, ¿cierto? Y soy director del FAE Pro Renace. Ambos somos programas de la misma corporación, que es la Corporación Social y Educacional Renace. Y funcionamos en la provincia de Copiapó, región de Atacama. Nosotros el día de hoy quisiéramos comentarles nuestra experiencia durante este año en el proceso de difusión y captación de familias de acogida externa, entendiendo que fue un año diferente donde tuvimos que sacar toda nuestra creatividad para llevar a cabo esta tarea. Y afortunadamente, como ambos FAE, tanto el Meraki como Renasi, son de la misma corporación, pudimos trabajar en conjunto y unificar criterios en relación a cómo queríamos llevar a cabo esta difusión. Y en ese esfuerzo conjunto es donde surge esta primera pregunta de cómo podemos sacarle el máximo provecho a los medios digitales en la difusión del FAE, comprendiendo que no podíamos tener la misma, perdón, no podíamos tener la misma presencia en la comunidad como en los años anteriores, donde podíamos hacer actividades directamente con las personas. Y nosotros en ese sentido teníamos vida digital, teníamos presencia en redes sociales. Estábamos como la mayoría de los FAES, creo, a nivel país. Tenemos una página en Facebook o una página web donde podemos informar respecto de qué es ser familia de acogida. Pero también nosotros adicionábamos información respecto de derechos del niño, algunas estrategias de estimulación. La idea era posicionarnos como una organización que que vela por el bienestar y la protección de los derechos del niño, y así en el fondo hacernos reconocidos y generar también el proceso de sensibilización de la comunidad. Sin embargo, con todo la situación que se vivió en relación a la contingencia sanitaria, nos dimos cuenta que esto era insuficiente, que teníamos que generar eh, o profundizar en el fondo en estas estrategias que ya se estaban realizando para generar un mayor impacto que viniera a compensar en el fondo la ausencia en la comunidad directamente en estos eventos que yo les estaba comentando, que son estrategias tradicionales de difusión de FAE. Y para eso llegamos a nuestras experiencias personales. Ambos FAE nos reunimos y pensamos eh, qué elemento de lo digital es algo que nos llamaba la atención y que generaba cierta información para comentarlas, aunque sea en momentos de distensión. Y todos coincidíamos que los videos de viralización son videos que nos llaman la atención, que son, si uno los ve o escucha de ellos, uno igual los aprieta, los visualiza, y además en instancias de distensión, como por ejemplo en un almuerzo, en el equipo, podíamos comentarlo y sacar ciertas temáticas de estos videos. Y desde esta perspectiva es que surge la idea de que podamos transformar estos videos llamativos, virales, también para promocionar y para generar las campañas de difusión del FAE. Y es desde esta forma, entonces, que surgen los clips de difusión que implementamos, que tenían como primer objetivo el que fueran llamativos para la comunidad, para la provincia de Copiapó, y que estos videos llamativos acercaran a la gente, a las familias, para postularse como familias de acogida. Les voy a presentar, no sé si se va a escuchar, me confirman, los clips de video son cortitos para que los puedan conocer. No se escucha, perdón.
Hola, no sé si me escucho, pero solo comentar que no se escucha el video. Sí, efectivamente, no se escucha, solo lo vemos. Eso es porque estamos compartiendo nuestra pantalla y no somos... Sí, lo que pasa es que debiesen dejar de compartir y al momento de compartir pantalla hay una opción que sale compartir también el audio. Sí, la opción está en la esquina inferior. Creo que es la única que tenemos habilitada. No, acá tira. No tendría que ser en los tres palitos. Compartir, ahí está. Ahí está. Share, el primero. ¿Cuál es el primero? Ahí. A ver ahí, ¿sí se escucha? Sí, súper. Bueno, esos eran los clips que nosotros creamos y que fueron en un primer momento la base de esta idea que había surgido de potenciar las redes sociales y la distribución de material audiovisual dentro de la comunidad para hacer la difusión y la captación de familias de acogida. Ahora, luego que teníamos este material, ya lo estábamos difundiendo en nuestras redes sociales, pensamos que esto era insuficiente en relación a lo que necesitábamos, que era captar familias dentro de la provincia de Copiapó. Y para esto se nos ocurrió y tuvimos que crear un canal en YouTube donde subimos todo este material y además a través de una publicidad lográbamos que las familias, las personas en realidad de Copiapó, que vieran o buscaran un video en YouTube antes de que se reproduciera el video que estaban buscando, como publicidad aparecieran nuestros clips. El clips que tiene mayor visualización actualmente son 10.510 visualizaciones, específicamente y focalizadas en el público de la provincia de Copiapó. Y esto lo podemos medir y podemos trazarlo a través de las mismas herramientas que nos entrega YouTube para ir haciendo más visible el contenido audiovisual. También nos surgió la necesidad de ampliar y de generar una mayor facilidad en relación a cómo la comunidad se iba a contactar con nosotros, entendiendo de que las actividades que comúnmente nosotros realizábamos en relación a la captación de familias de acogida y la difusión, utilizábamos una ficha tradicional donde ellos se inscribían, los que estaban interesados y les llamaba la atención respecto de el ser familia de acogida. Así que esta ficha que teníamos en papel, la digitalizamos y la generamos a través de la plataforma de Google Drive un formulario, una pequeña encuesta donde podíamos tener los datos de contacto de las personas que estaban interesadas y también cierta información respecto a cuál era la motivación por la que se estaban inscribiendo para tomar contacto con nosotros como proyecto. Esta estrategia que implementamos nos sirvió para alcanzar, en comparativa con años anteriores, un 500% más de familias postulantes
en comparación, como decía, de familias que se habían postulado en años anteriores de la ejecución del proyecto. Esto evidentemente repercutió en que pudiéramos tener más familias efectivamente que estuvieran en acogimiento familiar externo, y esta estrategia en el fondo también nos ayudó a que pudiéramos dar cierta respuesta a los requerimientos que estaba teniendo el Tribunal de Familia de Copiapó en relación a evitar la internación de lactantes, entendiendo el contexto de pandemia y de alerta sanitaria en la que nos encontrábamos. Y así familias de acogida externas, que a diferencia de lo que comentaban las profesionales del FAE de Calama, estas familias no tenían inconvenientes con generar acogimiento con niños mayores, pero la necesidad de la que teníamos en ese minuto era en relación a poder obtener familias de acogida que pudieran hacerse cargo de bebés que estuvieran prontos al alta médica de la unidad de neonatología. Entonces, hicimos todo ese trabajo y vimos que el fruto también de las actividades de difusión que realizamos potenciando las redes sociales y los videos a través de la plataforma de YouTube nos sirvió para poder también dar respuesta a esa necesidad que existía en la comuna, en la jurisprudencia en el fondo del Tribunal de Familia de Copiapó. Actualmente están en acogimiento familiar. El aumento de familias postulantes evidentemente generó un trabajo arduo en relación a los procesos de evaluación en los equipos, en ambos equipos. Si bien es cierto, hay una gran mayoría que desistió en el intertanto, también hay familias que lo terminaron, que se generó el proceso de capacitación y actualmente estamos en el proceso de acompañamiento. Esta, en el fondo, estrategia que utilizamos y la posibilidad de obtener familias que pudieran acoger a niños que necesitábamos sacar de la unidad de neonatología y evitar la internación en residencia, están actualmente en una especie de modalidad preadoptiva, donde ellos están esperando que se desarrolle y culmine el proceso de adopción a nivel judicial, y estamos trabajando en ese sentido con las familias para que comprendan dentro del proceso que llevamos naturalmente como FAE, que hay un minuto en que ellos se tienen que separar o desvincular del niño, y ese trabajo lo estamos haciendo también en conjunto con los equipos. Los dos FAEs estamos en esa misma línea de trabajo. Bueno, poder ahora es hablar, ¿cierto? No, cantidad muchas veces no es sinónimo del éxito, y presentarle algunos obstaculizadores, y más que obstaculizadores en el proceso comprendimos que eran nudos críticos, y principalmente, más que nudos críticos, fueron procesos de aprendizaje, ¿cierto? Respecto a este como especie de plan piloto o puesta en marcha que teníamos respecto a los clics de estas fichas rápidas de Google Drive, ¿cierto? Para que ellos pudiesen llenar sus datos, y era qué sucedía con estas familias, porque pese a que efectivamente en un proceso en comparación a años anteriores, lográbamos que postularan un 500% más de familias, también no es menos cierto que de esa cantidad de familias, en lo concreto, en promedio, son dos de las cuales se tuvo realmente un proceso de evaluación, ¿cierto? La inteligencial, la evaluación, la capacitación, y posteriormente el acogimiento familiar y acompañamiento a estas familias, que como bien decía mi compañera, este año se dio con lactantes, donde el tribunal tenía esta necesidad de poder eh, evitar la internación de lactantes desde neonatología hacia residencia, y que esperaran su proceso adoptivo o pre-adoptivo con una familia de acogida externa. Como les comento, en la práctica sí nos volvimos a reunir con los equipos y finalmente volvimos a analizar qué era lo que pasaba. Porque pese a que efectivamente cantidad en nuestra práctica no significó mayor éxito, sí necesitábamos saber por qué el hecho de llegar a más familias no significa que estemos teniendo el público objetivo que realmente necesitamos, ¿cierto? Que es principalmente y puntualmente para un inicio en el proceso de proceso con familia externa, eh,
nos surge una pregunta y era, ¿cuál era la falla en relación al mensaje que entregábamos y cómo esto se relacionaba con las familias postulantes? Bueno, en las mesas de trabajo que hicimos entre ambos equipos nos dimos cuenta que los postulantes no entendían muy bien lo que era ser padre, no tenían la concepción de lo que era ser padre y efectivamente desconocían totalmente lo que significaba un proceso de acogimiento familiar, lo que significaba tener a un niño o una niña en acogimiento, y eso efectivamente provocaba un desistimiento espontáneo sin siquiera llegar a la entrevista inicial, llegaban al llamado como telefónico de cierta manera o al contacto nuestro y desde ahí no se volvía a tener contacto con ellos. Entonces, producto de estos motivos es que proponemos hacer una segunda etapa de planificación. Decimos, en estos momentos llegamos a un público bastante amplio para la población que existe en nuestra provincia, pero necesitamos entregar un contenido más profundizado, ¿cierto? Y a la vez necesitamos no perder lo llamativo, porque finalmente estos clips eran cortos, eran súper rápidos, ¿cierto? Pero nosotros entendíamos que si entregábamos este contenido con mayor profundidad, de cierta manera teniendo que entregar una mayor complejidad en la explicación del proyecto, y íbamos a caer en lo que coloquialmente se conoce ponernos fome. Único que no queríamos en estos momentos era ponernos fome, sino que poder seguir llegando a este público de esta manera atractiva como ya lo veníamos haciendo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿somos profesionales del área social? ¿Somos muy sociales? Pues sabemos relacionarnos con las personas, pero no somos, nuestra expertise no necesariamente es lo artístico, no es la puesta en escena, No somos tan artísticos. exactamente, y no es específicamente el generar contenidos de mayor complejidad también para esto. Entonces, nuevamente, en estas mesas de trabajo que teníamos con las directoras, con nuestras encargadas de red, con nuestro equipo de ingeniería, era necesitamos expertos que logren trabajar temáticas complejas, que conozcamos que trabajan estas temáticas complejas, ¿cierto? O temáticas igual de complejas, y nos puedan, y podamos contactarlos con ellos y proponerles el hecho de generar un nuevo contenido. Entonces, es así cuando apelamos nuevamente a las experiencias personales, como lo hicimos en una primera instancia con estos videos virales, el hecho de crear estos clips, y es que desde mi experiencia personal es que puedo ayudar y a aportar, y les comento que hay una compañía de teatro, ¿cierto? Que es la compañía de Teatro Museo del Títere y el Payaso, que en ocasiones en conjunto con el Museo Violeta Parra, bueno, ambos son de Valparaíso, están generando obras vía streaming. Y una de las cosas que yo rescataba de ellos, ¿cierto? Porque durante esta época de cuarentena se transmitieron muchas cosas vía streaming, era que ellos generaban un contenido de nivel familiar, ¿cierto? Y en este contenido trabajaban temáticas complejas. Y fue una obra en específico que se llamaba La leche cortada, que es la imagen como un poco negra que se ve a mano izquierda en la presentación, y hablaba precisamente en torno al maltrato animal. Era como el típico como dueño fondo que quiere explotar el animal mediante el trabajo forzado, ¿cierto? Que era un caballo, y la otra visión de un campesino que veía más al caballo como un ser con sentimiento, que hay que cuidar, ¿cierto? Más como un amigo. Bueno, parte de esta experiencia personal que yo se las rescato, se las pongo al equipo, le digo, el maltrato animal no es un tema fácil aún, no, es un tema sensible, es un tema que apela finalmente a la moral, a la ética de las personas, ¿cierto? Y de cierta manera llama a los valores, y desde eso es que podríamos hablar con los encargados de esta obra, buscarnos, ¿cierto? Y desde ahí el proponerles el poder trabajar un tema igual de sensible o aún más sensible, que en este sentido es el acogimiento familiar. Bueno, nos contactamos con estas personas, eh, les proponemos la idea ya no de hacer clics, sino que el hecho de poder generar cápsulas, ¿cierto? Que sean un poco más largas, que entreguen este contenido, y a la vez es que les consultamos respecto a la metodología que ellos pueden usar, ¿cierto? Y cómo nosotros queremos que también esto sea lúdico, como ellos ya han presentado antes. Entonces, ellos trabajan con títeres, trabajan con estos mochos, trabajan con escenografía particular y creada y necesaria, hacen la musicalización de manera eh, puntual para cada obra, ¿cierto? Es todo muy original, y desde ahí es que nosotros nos encantamos aún más con esta idea. Generamos mesas de trabajo donde nosotros les podemos entregar el contenido
ya un poco más técnico, ¿cierto? Pero que ellos puedan entenderlo de cierta manera. Y es que les proponemos, es que hacemos una carta de trabajo, entregamos, como le digo, estos contenidos, explicamos cómo son los procesos de acogimiento familiares y les solicitamos ya los primeros contenidos. Bueno, el contenido, a diferencia de los clips, está en proceso ya de creación. Ya esperamos tener las primeras maquetas para la quincena de diciembre, ¿cierto? A mediados de diciembre, donde ellos nos van a entregar estas maquetas para la revisión de las mismas. Y desde ahí permitirnos que nosotros podamos realizar una revisión de este material, poder hacerle una devolución, tal vez si está bien, está mal, lo que necesitamos que cambie, cómo nosotros necesitamos que se entregue, tal vez, etcétera. Y ya ellos nos entregarían la revisión que nosotros les solicitamos a finales de este mismo mes de diciembre, y lograríamos ya iniciar estas campañas con este contenido más en profundidad en el verano del 2021, ya partir enero este siguiente año, ya con, como decirlo de cierta manera, tapando esto o solucionando estos nuevos críticos que se nos presentaron. Creo que eso ha sido nuestro proceso, es lo que les puedo comentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Les pido que puedan dejar de compartir pantalla. Eso, muchas gracias. Para que podamos pasar a la etapa de conversación. Se han visto algunas manitos de aplausos aquí para los compañeros y compañeras que han expuesto, así que agradecerles tanto a FAEPRO de Calama, Oasis de Calama, como a FAEPRO Meraki y FAEPRO Renasi de la región de Atacama. Queremos generar en esta instancia, miren, hemos ido reuniendo las preguntas que han ido saliendo en el chat. A mí me parece que son preguntas que podemos abrir para ambos proyectos, y también quienes quieran ir comentando o aportando a la conversación puedan ir poniendo, levantar la mano o señalarlo en el chat para que podamos ir dando las palabras. Una de las primeras inquietudes que surge es en el fondo hoy día cuántas familias de acogida externas no relacionadas han podido, con las cuales han podido contar en sus proyectos. Creo que ambos proyectos nos pueden contar, ¿no? Tabita. Sí. ¿Cuántas familias externas no relacionadas tienen ustedes? Mira, la estadística que nosotros manejamos es de diciembre del 2019 a noviembre de este año. Principalmente han postulado 18 familias, ¿Ya? de las cuales tenemos 2 idóneas que están activas actualmente, 5 que han resultado no idóneas y 11 que han desertado, ¿ya? Porque nos pasa bastante, y están 3 actualmente siendo evaluadas en este momento, ya que ya han pasado como varias de las etapas del proceso. No ha pasado que, como yo les comentaba anteriormente, este tema del confinamiento este año han postulado muchas familias, pero que lamentablemente, y en relación al filtro que señalábamos con la compañera en tema de que nos apoya mucho el tribunal con esta entrega de información, ¿cierto? La unidad de adopción también nos ha apoyado con familias que han intentado postular por adopción, que han salido rechazadas y que han intentado ingresar por nosotros. Entonces, en relación a esos filtros es como que van quedando bastante pocas. Van resultando, y otras también van desertando en el proceso que no eran como lo que esperaban. Su situación va cambiando mucho. Hay varias familias que tienen crisis en ese momento, como por ejemplo alguna separación a nivel de matrimonio. Entonces, todo eso como factores han incidido a que actualmente estemos solo con 3 en evaluación. Gracias, Tabita. ¿Y ustedes en Atacama? Nosotros actualmente tenemos 3 familias que están en acogimiento familiar externo no relacionado. Tenemos 5 familias que están en evaluación,
y aproximadamente hemos tenido unos 30, 35 casos de familias que han postulado, pero que han desertado en el proceso. Así también agregar que alrededor de 10 familias no han salido idóneas. O sea, dentro de las primeras entrevistas de filtro, ¿cierto? Ya hemos tenido que descartar. Claro. Claro. Señalar ahí como en respecto a lo que ustedes están comentando y también lo que hemos compartido con otros proyectos, cómo finalmente esto de la captación de familias de acogida externas termina siendo como un embudo, ¿no? Donde al principio entra muchísima gente que se inscribe, se anota, y de esas personas quienes finalmente terminan siendo familias de acogida externa son una mínima parte de ese gran cantidad de gente que mostró algún interés. Y ahí creo que es fundamental lo que planteaban ustedes en respecto al conocimiento que tienen las familias de qué significa ser familia de acogida y la reflexión que han hecho ustedes respecto a cómo informamos mejor para, para que las inscripciones sean de personas que tienen más conocimiento de, respecto a lo que implica anotarse y decir cómo voy a vivir este proceso. También hay inquietud en el chat respecto a cómo se organizan ustedes internamente como equipos. Si tienen profesionales, algo de eso ya nos contaba el FAE de Calama, si tienen profesionales dedicados exclusivamente a la captación o todos hacen todo, cómo han evaluado estas estrategias que usan respecto a la organización de los equipos. Nosotros por lo menos contamos con la gestora de redes que está encargada del el proceso de difusión en sí, de generar estas instancias en redes sociales, de implementar en el fondo las ideas que se nos van ocurriendo en la medida que las vamos trabajando a nivel de equipo. Ahora, el proceso de evaluación lo hacemos con las duplas que forman parte del programa y las vamos distribuyendo en relación a el nivel de carga de trabajo que vamos teniendo. Claro, ahí señalar que al menos la entrevista inicial sí la realizamos la parte directiva, ¿cierto? Que somos los directores de nuestro equipo técnico. Claro. ¿Ya? La primera entrevista siempre la hacemos por lo general los directores o las jefaturas técnicas. Tabita, ustedes contaban que sí tienen profesionales dedicados a este proceso. ¿Cómo ha sido para ustedes eso? Sí, nosotros tenemos en el programa una dupla psicosocial que se encarga de la sensibilización, de la captación y luego de la evaluación. Todo este proceso lo hacen los mismos profesionales y ya posteriormente cuando pasa a un acogimiento en concreto, pasa a una triada del programa. ¿Y esto consideran ustedes que ha tenido un impacto distinto? ¿Están organizados así desde el principio o después decidieron cambiar? ¿Cómo? Lo que pasa es que en cierto modo igual, por ejemplo, en base a las necesidades de la familia, igual todo el equipo está en consideración como para poder realizar evaluaciones, ¿ya? En tema de que si se necesitara, también los psicólogos han hecho evaluaciones, las asistentes sociales igual, pero consideramos que era más favorable abocar este proceso a que también es de vinculación. Uno con la gente también va generando ellos ya te reconocen a ti, ellos ya como que van generando un vínculo, entonces hemos considerado que es favorable en ese aspecto que hay una dupla que se encargue de eso, que se encargue de la sensibilización, que luego ya pase a evaluación, y porque después ya posteriormente incluso se hacen talleres. Previo al acogimiento también se hace una habilitación, una preparación para que estas familias ya después vayan con mayor conocimiento a lo que es un acogimiento, dependiendo de la edad de los niños y todo eso. Entonces nosotros no hemos considerado como una buena práctica el tener estos cargos más designados. Incluso, Priscila, creemos que esta metodología de trabajo que tenemos en el programa FAE ha permitido acotar los tiempos de evaluación y, por supuesto, de captación de las familias de acogida externa. Entonces, eso nos ha favorecido y lo hemos tenido como una buena práctica.
Excelente, sí, porque además ustedes mismas mencionaban, ¿no? Es súper importante el tema de los tiempos, ir atendiendo rápidamente a las expectativas de las familias, contactarlas prontamente y eso genera un impacto en la mantención de la motivación. Sí, ha sido así, Priscila, en el sentido de que, como yo lo señalaba, ha sido muy recalcado por la familia como una buena práctica el pronto contacto. Para nosotros ha sido como un plus, que ellos se motiven más porque es como que lo ven a muchos de ellos inalcanzable el ser familia acogida. Entonces, cuando se les contacta de manera inmediata, y desde ahí ya no se deja de tener contacto con la familia, se les envía correos, se les envía información, se les proyecta una entrevista de manera inmediata, entonces como que ya tú empiezas a generar al tiro proceso con esa familia. Y eso para la familia que está motivada, que quiere realmente ser parte del proceso, ha resultado favorable. Uh-huh. También preguntan en el chat cuáles son las características de las familias que sí resultan idóneas. ¿Qué visualizan ustedes que tienen en común estas familias? Para nosotros, dentro de lo que nosotros analizamos y dentro del trabajo que hicimos con ambos equipos en relación a la sistematización que hubo de las primeras entrevistas, o de los procesos en donde se fracasaba y donde se tenía éxito, un punto crítico que encontramos es que las familias que sí tenían éxito y que continuaban y que lograban ser y configurarse en familias de acogida idónea, llegaban con una idea mucho más clara y mucho más completa de qué significa el ser familia de acogida. No tenían estas confusiones que en el fondo después cuando nosotros le entregamos la información completa del proceso de acogimiento familiar, quedaban un poco descolocados y ahí la motivación disminuía. Entonces, las familias exitosas, en el sentido de que terminan el proceso de evaluación, capacitación y que se configuran en familias de acogida externa, en acogimiento efectivo, llegan con una visión mucho más clara de qué significa ser familia de acogida. Y por eso es que nosotros en este replanteamiento y siempre en la búsqueda de generar mejores estrategias, es que pensamos que lo mejor es, si vamos a utilizar esta estrategia audiovisual, poder complementarla y poder profundizar en el contenido sin perder lo llamativo de los videos, comprendiendo la lógica de los videos virales. Entonces, por eso es que intentamos a través de esta ayuda profesional artística de que se pudiera entregar este contenido para que las familias que lo vieran y visualizaran la presencia del FAE en Copiapó pudieran tener una visión mucho más acabada de qué es lo que es y llegaran a la inscripción con esa visión mucho más completa. No creemos que en el fondo vayan a tener claridad de todo, porque evidentemente no va a ser así, pero sí un poco más acabada de pensar, como decía la compañera del otro FAE, de que era una especie de apadrinazgo, etc. Una pregunta, ante eso, esas familias que llegaban con la idea más clara, ¿era porque ya conocían la modalidad de antes? ¿Era porque tenían alguna experiencia similar? ¿Qué factores estaban presentes? Ahora, al menos considerando las familias que vieron estos clips, ¿cierto? Estos videos que nos observaron por redes sociales, era que ellas veían el nombre, veían FAE y ingresaban a investigar qué era FAE dentro de la red, ¿ya? Pero en realidad yo de las dos familias que en la actualidad tengo en mi programa, porque hay más obviamente en el de Madeline, ellos no tenían experiencias de cercano. Fue su propia búsqueda, una vez saber lo que es FAE, familia de acogida, ¿cierto? Parece que hay niños y es donde ellos eh, profundizaban de manera autónoma, de cierta manera, en este conocimiento. Muchas de las familias la mayoría de las familias que concretaron el proceso de evaluación, habían también generado un proceso de análisis en relación a la situación social en la que estábamos, donde ellos mismos empezaron a buscar alternativas para no quedarse tan solo en la crítica al sistema, sino que también para aportar a que mejorara la situación de la infancia.
Y en esa búsqueda es que ellos encuentran el material que nosotros hemos compartido en redes sociales, el material que también está disponible en la página web del Sename, y a través de eso se han ido informando respecto de qué es lo que es ser familia de acogida, y por eso llegan con una visión mucho más clara de lo que significa el acogimiento familiar, y por ende también tienen una decisión mucho más acabada respecto de que efectivamente es eso lo que ellos quieren ayudar en esta acción social de ser familia de acogida y configurarse de esa forma como un ente de cambio. Eso es algo que nos repitieron las familias que culminaron el proceso, que ellos querían de alguna manera ser entes de cambio a la situación de la vulneración de derechos de los niños. Gracias. Fae Oasis Calama, ¿quiere agregar algo respecto a su familia? Principalmente señalar, Priscila, de que nosotros como programa principalmente se ha normalizado o se ha dado mayor el patrón de que las familias principalmente las mujeres con rol de crianza activo, generan mayor idoneidad a las familias que tienen esto de entregar el cuidado a un tercero, ¿ya? Porque obviamente por trabajo, por distintas situaciones, nos ha resultado más idónea a nosotros, las mamás más presentes en la casa, que puedan desarrollar una mejor habilidad y mejor acogimiento. Son como nuestras familias más idóneas. Muchas gracias. También nos preguntan en el chat, nos señalan si pueden contar, en el caso de los FAE de Atacama, la experiencia que tienen con familias que están con el cuidado personal de lactantes que están en proceso adoptivo, cómo ha sido el acompañamiento, cómo ha sido la evaluación inicial de este proceso. Vamos a complementar así como dos experiencias, una de cada FAE, pero principalmente en la nuestra es respecto de una cuidadora de mediana edad, 38 años, profesional, ¿cierto? Pasó por su proceso de evaluación adecuadamente, pero quiero recalcar que acá al menos en la región fueron solicitudes respecto a la desinternalización, o sea, respecto a la desinstitucionalización de los lactantes, fue algo que el tribunal de cierta manera solicitó a los programas. Estaba muy preocupado en el hecho de, entendiendo la contingencia sanitaria, el riesgo de contagio, entendiendo la edad de los bebitos que estaban en neonatología, y por eso es que se nos hace la consulta, la solicitud respecto de si podíamos en el fondo generar este espacio de familias de acogida externas que pudieran hacerse cargo de los bebés, y lo trabajamos en conjunto con la unidad de adopción. Sí, y desde ahí que la experiencia al menos, claro, como lo comentaba la colega de Calama, ¿cierto? Tabita, que efectivamente los tribunales a veces son un poco dudosos con la entrega de lactantes a las familias de acogida, entendiendo que se puede producir esta especie como de vínculo un poco más posesivo, ¿cierto? En el de desprendimiento. Pero desde ahí también entendimos nosotros que se debía trabajar esta especie de duelo anticipado a la pérdida de este vínculo con estos bebés, ¿cierto? Desde el inicio del acompañamiento. Y desde ahí que sí se nos ha hecho un poco más, yo creo que el trabajo de acompañamiento con nuestras familias, yo creo al menos sí se ha trabajado desde una visión más desde el duelo anticipado. Las familias, y un poco vinculándolo con la pregunta anterior, las familias que efectivamente terminan y que tienen la decisión de ser familias de acogida, una de las preocupaciones que tiene es: yo sé que tengo que en algún minuto despedirme de este niño y que lo voy a tener que entregar a una familia adoptiva, a su familia de origen. Lo tenemos súper claro, pero tengo miedo de que esto me duela. Entonces nosotros hemos sido súper sinceros con las familias y le hemos dicho: sí, efectivamente esto va a doler porque somos seres vinculares, inevitablemente que no nos vinculemos y generemos afecto, pero lo vamos a ir trabajando, y como dice Rolando, ambos FAE hemos tomado como estrategia abordarlo desde este duelo anticipado. Sí, y ahí
recalcando siempre y reforzando en las familias que generalmente las familias que sí concluyen estos procesos, ¿cierto? Y que nosotros pesquisamos que son idóneas, es que reforzar que la ayuda, o sea, este cuidado que le están dando al niño va a repercutir toda su vida, o sea, efectivamente todos sabemos la internalización, el efecto que tiene a nivel vincular, a nivel neurológico, ¿cierto? Y de los efectos, entonces también es siempre reforzar que la ayuda es algo que va a ser para esta persona, ¿cierto? Para este bebé, algo que lo va a beneficiar toda su vida, no lo va a beneficiar solo durante este pequeño proceso de acogimiento, sino que toda su vida, y etcétera. Todo lo que tiene que ver con la puesta en escena que ellos de cierta manera se plantearon al postular como familia. Y también hemos ido trabajando en la preparación para la entrega de la información que van a tener ellos como familia de acogida, en base al cuidado que han generado estos niños, porque ellos son los que conocen qué les gusta, qué no les gusta, en qué horario necesitan comer, qué caritas ponen cuando están con hambrecita, cuando se hicieron en el pañal. Entonces, toda esa información la hemos ido trabajando, la trabajamos a través del libro de vida y también la hemos ido trabajando asociada al proceso de desvinculación como un insumo importante de lo que ellos están haciendo como familias de acogida para la familia adoptiva que en el fondo va a continuar con el cuidado de este niño y que para ellos va a ser esencial el tener esa información. Eso ha sido súper importante y ha sido súper relevante para las familias porque entienden que lo que están haciendo es de relevancia y de importancia en la vida de los niños y sobre todo considerando de que esta información quizás si no hubiesen estado en estas familias se hubiese perdido o no se hubiese tenido en la calidad que se tiene en relación al cuidado que se pueda tener como estando en una familia. Pero como bien dice, compañera, como el trabajo con el libro de vida, ¿cierto? Esto que nos permite de cierta manera bajar a un insumo físico la experiencia de la cuidadora, también nos ayuda de cierta manera, o sea, nos ayuda en realidad sustancialmente a generar también esta especie de duelo anticipado que les comentábamos, ¿cierto? Donde ellos pueden vaciar su experiencia personal en estos libros de vida, también les solicitamos fotos, ¿cierto? Y cosas que se le puedan entregar a la familia adoptante en este sentido, y así que no, su experiencia tampoco no sea estéril, que no solamente sea el cuidado que le va a entregar al niño y todo el beneficio que esto conlleva, sino que también la experiencia de cierta manera sea algo sustancial para la familia adoptante en torno al bebé, ¿cierto? En cada caso particular que ellos están recibiendo, están adoptando. No sé qué más, yo creo que eso. Sí. Qué importante cómo le van dando sentido a la labor de cuidado y cómo ese cuidado tiene un sentido en la medida que es transitorio también. Cómo eso puede relevar y, como decían ustedes, ayudar a la familia de acogida a generar el proceso después de separación. Tabita, ¿tú querías agregar algo? Sí, agregar un poco a lo que señalaban los colegas del FAE en sentido de que nosotros tuvimos la experiencia de un caso así, ¿ya? Nosotros recibimos una lactante de 3 días que fue entregada a familia de acogida y tuvo con un tiempo hasta los 6 meses, que fue cuando se le entregó a su familia adoptiva. Entonces, todo ese periodo, la familia de acogida, efectivamente, a través del libro de vida, generó este vínculo, siempre se acompañó, se trabajó el proceso de la adopción a su familia, que después tomó contacto a la familia adoptiva con la familia de acogida, se hicieron el traspaso de todos los antecedentes, de toda la información, y recalcar sobre todo que lo que hablaban los colegas del tema del duelo para esta familia de acogida. Posterior a la entrega, ¿cierto?, de esta lactante, también se le hizo acompañamiento, también se siguió trabajando con ella porque no es menor, ¿cierto?, el lazo que ella ha formado con una lactante tan pequeña. Entonces, y es una línea tan delgada que es el tema del acogimiento y el tema de la adopción, donde se trabaja constantemente este cable a tierra de que son acogimientos, cuando son sobre todo lactantes, la familia tiende a vincularse y a encariñarse mucho. Entonces,
se trabaja constantemente en esta realidad que se tiene que entregar, y también dejando también la importancia de que en otra oportunidad, en otro caso, la familia de adoptiva no quiso tomar contacto con la familia de acogida. Así que se hizo todo a través, toda la entrega de información, de antecedentes, se hizo todo a través de los profesionales, respetando también esa decisión de la cuidadora. Sí, muchas gracias. Hay distintas formas de vivir esa transición, ¿no? En el especial de la revista Señales sobre familias de acogida, que está en la página web de Sename, hay un artículo muy interesante escrito por profesionales de Fundación Mi Casa sobre el proceso de transición de los niños de familia de acogida a familia adoptiva, un proceso que ellos denominan como la familia de acogida es un puente para esta nueva vida del niño. Entonces, creo que es un artículo que puede resultar interesante revisar para cuando tengan este tipo de casos. Hay otra pregunta que pensábamos dejarla para el final, que tiene que ver con los instrumentos de evaluación para que puedan también aportar los proyectos que van a exponer a continuación. Vamos a tomar un break para que podamos en el fondo después mantener la atención en las próximas presentaciones. Solamente pedirles que, dadas las dificultades que hemos tenido, entonces se nos ha ido alargando el tiempo, que vamos a hacer el break solamente de 5 minutos, ¿ya? Para que puedan ir a tomar agüita, puedan ir al baño, no sé, ahí como quieran. Nos vemos en 5 minutos, son las 11:50, nos vemos a las 11:55. Tenemos al FAEPRO. Al baño.